Adelante. Muy buenas tardes, señora Raquel Castillo Padilla. Una vez determinado sus derechos procesales como constitucionales y una vez determinada su calificación de la detención, así como la formulación de imputación que la representación social le ha manifestado y recabada su declaración, le pregunto a usted si es su deseo que dentro de esta audiencia inicial se le determine su situación jurídica para determinar su vinculación a proceso o no vinculación a proceso, que puede establecerse dentro del término de 72 horas o dentro del término de 144 horas. Le pregunto, ¿cuál es su voluntad? ¿Me permite consultarlo con mi abogado? Es su derecho constitucional. Defensa, por favor, consúltelo con su representado. Una vez que ha hablado con su defensor, ¿cuál es su voluntad? En esta audiencia. Muy bien. Una vez escuchada a la señora Raquel Castillo Padilla, le voy a dar el uso de la voz al Ministerio Público para que manifieste lo que a su derecho corresponde. Adelante, por favor, representación social. Con su venia, su señoría. ¿Me permitiría ponerme de pie? Adelante, por favor. Muchas gracias. Este órgano técnico de acusación solicita con fundamentos en los artículos 19 constitucional, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decrete acto de vinculación a proceso ante la imputada Raquel Castillo Padilla por el hecho del homicidio calificado y doloso del sujeto pasivo Alejandro Campos, tipificado en los artículos 13, fracción segunda, 302, 307, 315 y 323 del Código Penal Federal, en perjuicio a Alejandro Campos, toda vez que el día 21 de diciembre de 2014 se desprenden del acta declaratoria de la misma los siguientes hechos. Una vez que el señor Alejandro Campos se encontraba ya laborando, la señora Raquel Padilla optó por revisar las redes sociales del sujeto pasivo. En dichas redes encontró la supuesta infidelidad que mantenía el señor Alejandro Campos con la señorita Yanina Domínguez. En estos mensajes que la señora Raquel Castillo Padilla logró leer, denotó el hecho de que era evidente el punto en que la señorita Yanina Domínguez y el señor Alejandro Campos iban a tener un bebé. Esta acción causó un disgusto excepcional en la acusada Raquel Castillo Padilla, por el hecho de que se puso muy mal humor y como ellos ya tenían antecedentes de querer tener hijos, pero Raquel era infértil y no podía cumplir dicho anhelo que deseaba el señor Alejandro Campos, fue otro factor. Fue así que en la noche, al llegar el señor Alejandro Campos a su morada, la señora Raquel Castillo Padilla lo recibe a base de insultos y agresiones, de tal modo que incluso se le abalanza. El sujeto pasivo, en opción de, ¿cómo decirlo?, de detener esta acción, la toma del brazo y la recorre. En este momento, la señorita Raquel Castillo Padilla cae en el piso, sin ninguna otra acción. Posteriormente, en una segunda confrontación, el sujeto pasivo, Alejandro Campos, decide encaminarse a lo que sería la cocina. Ahí, la señora Raquel Castillo Padilla lo recibe con una puñalada en la parte posterior de la espalda. Y como segunda acción, ya herido, lo apuñala en la parte del tórax, causándole la muerte inmediata. Tal que se describe que en las pruebas que se le han entregado ya, en dichas lesiones se encuentran explicadas en el informe de la necropsia realizado por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, con fecha en 24 de diciembre de 2014, demostrando la participación de la multicitada Raquel Castillo Padilla como actora del homicidio doloso, como se estipula en el artículo 302 del Código Nacional Federal. Además de que se sustentan estas pruebas en la denegación de la entrevista realizada a la señora Cristal Fernández, donde al final de su declaratoria hace mención en el hecho que la imputada, posteriormente al privar de la vida al señor Alejandro Campo, arriba a su domicilio diciendo, y cito, que la había regado, dando por entendido su autoría. Su señoría,
Estamos ante un hecho que la ley tipifica como delito. Con este concreto homicidio doloso tipificado en los artículos 302 y 316 del Código Nacional Federal. Este es un hecho que no puede quedar impune, toda vez que exista algún excluyente del delito, posiblemente como la legítima defensa, no puede sustituir los efectos del menester de consulta, entre otros registros, el inherente de la agresión, además de la legítima y actual, que debe ser inevitable. Por todo lo anterior, señor juez, rectifico que se vincule a acto de vinculación a proceso a la señorita Raquel Castillo Padilla por el homicidio doloso y calificado, a cierto punto, del señor Alejandro Campos. Su señoría, es momento de hacer justicia. Es momento de que realmente se haya fe a esto. ¿Es cuando? ¿Es todo, licenciado? Muy bien. Señora Raquel Castillo Padilla, una vez escuchado lo que la representación social ha manifestado en este órgano jurisdiccional, le hago la siguiente pregunta. ¿Entiende lo manifestado por la representación social? Sí, entiendo. Y de acuerdo al principio de contradicción que rige este sistema, se le da el uso de voz a su defensor. Por lo tanto, defensor particular, se le da el uso de la voz. Señor juez, ¿me permite ponerme de pie? Adelante, por favor. Señor juez, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita el auto de no vinculación a proceso en favor de mi defendida. Esto en referencia en el artículo 316, fracción cuarta, en donde especifica que no se podrá vincular a proceso a una persona, toda vez que exista un excluyente del delito. En la carpeta de investigación existen datos de pruebas suficientes para certificar el excluyente del delito contenido en el artículo 15, fracción 14 del Código Penal Federal, el cual versa sobre la no exigibilidad de otra conducta. Doctrinalmente se establece que quedará excluida la responsabilidad si al analizarse las circunstancias en las que se cometió el injusto, llegamos a la conclusión de que cualquier persona en la misma situación hubiera realizado dicha acción. Por lo tanto, no se le puede exigir al sujeto otra conducta distinta a lo que cometió, siendo esta una causa para la no exigibilidad de otra conducta es el temor fundado, característica que se describirá a continuación. Esto en referencia de la testimonial realizada a mi defendida con fecha 21 de diciembre del año 2014, en donde ella manifiesta estar casada desde hace 10 años con Alejandro Campos Rodríguez, cuya relación a partir de su segundo año de casados se volvió violenta. Cada pelea que tenían siempre terminaba en golpes y terribles insultos. Su relación, ellos intentaron tener hijos, pero descubrieron que Raquel era infértil. Por lo tanto, fue un motivo más que Alejandro usó para humillarla y despreciarla todavía más. En una ocasión, Alejandro Campos, cometiendo actos violentos, le indujo una golpiza a Raquel Castillo, la cual fue a parar directamente al hospital. Su señoría, siendo así que el día 20 de diciembre del año 2014, Raquel Castillo Padilla encontró unos mensajes en los cuales su esposo, Alejandro, le enviaba a su secretaria, Janina Domínguez. En dichos mensajes se descubría la infidelidad por parte de él. Ante tal circunstancia, Raquel decidió esperar hasta en la noche para resolver la situación con Alejandro. Fue así como Raquel confrontó a Alejandro y este reaccionó de manera violenta, como de costumbre, gritándole que qué le importaba a ella su estúpida vida, que ella era el único problema y que vaya pensando a dónde se largaba. Ante tal situación, Raquel Castillo empezó a llorar, siendo así que Alejandro, iniciando la agresión, la bofeteó y tiró al suelo. Señoría, podemos darnos cuenta cómo Alejandro Campos fue el agresor en primera instancia. Posteriormente, relata Raquel que Alejandro se dirigió a la habitación y ella a la cocina. En dicho lugar, posteriormente entra Alejandro. Fue así como Raquel Castillo, adolorida, con un historial de golpizas anteriores, con un miedo total por su integridad personal y con una desventaja claramente en fuerza, es que decide, de manera inconsciente, agarrar el primer artefacto que tenía en la cocina, un cuchillo. Es así
que decida arrebatar la vida a su esposa. Su señoría, si analizamos tales circunstancias, la situación en desventaja, el historial de golpizas, así como el temor que ella tenía en ese mismo momento, podemos darnos cuenta y podemos llegar a la conclusión de que cualquier persona en la misma situación hubiera realizado dicha acción. Todo esto en virtud que defendía su integridad personal, ya que tenía un temor fundado, como lo establece el artículo 5 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 3 de la Comisión Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Su señoría, con todo esto se concluye la exclusión del delito contenido en el artículo 15, fracción 14 del Código Penal Federal, así como de las varias irregularidades que la Fiscalía presentó. Si bien presenta un testigo, una persona que rinde su testimonial, dicha persona no se encontró en el momento y lugar en la que sucedieron los hechos. Asimismo, la Fiscalía argumenta que mi defendida es la causante del delito, pero esta no muestra pruebas suficientes como pueden ser las huellas dactilares, pruebas que resultan totalmente importantes para determinar una culpabilidad. Su señoría, es por esto y por lo antes expuesto que reitero mi solicitud del auto de no vinculación a proceso en favor de mi defendida. ¿Es cuanto? ¿Es todo, defensor? Sí. Muy bien. Señora Raquel Castillo Padilla, ¿ha entendido lo manifestado por su defensor? Sí. Muy bien. Una vez manifestado tanto lo que ha dicho la representación social como el defensor particular, pasaremos al siguiente acto procesal, que son la medida cautelar. Se le da el uso de la voz a la representación social para que manifieste lo que su derecho corresponde. Gracias, señoría. Pido permiso para ponerme de pie. Adelante, por favor. Gracias, señoría. Ante usted, en fundamento con los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo como Fiscalía propongo se le ponga como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Dicha medida está fundamentada por el artículo 167 del mismo Código Adjetivo, donde se ordena que usted, honorable juez, debe de poner esta medida cautelar a este tipo de delito penal por ser un delito penal grave. Asimismo, en base al artículo 323 del Código Penal Federal, se establece que aquel que mate a su descendiente o ascendiente consanguíneo deberá pagar por una multa de 30 a 60 años de prisión. Pues si bien se sabe que la imputada Raquel Castillo Padilla y Eloy Oxiso se casaron 10 años hace aproximadamente. De igual forma, y con base por el artículo 316 del Código Penal, fracción tercera, esta acción es calificable como delito penal doloso. Por su gravedad, no debe tomarse en consideración, ya que la hoy imputada utilizó un cuchillo marca 3 claveles, que como se puede observar en la evidencia número 2, para hacer este acto. Por otro lado, existe un exceso en la legítima defensa, pues doctrinalmente se ha establecido que para que se haga preciso esto, debe de existir peligro inminente, real, actual y sin derecho. Ello me baso en las pruebas que tenemos en la carpeta de investigación, pues si bien se sabe que le dio 2 apuñaladas, una fue por la espalda y la otra fue por enfrente. De esta forma, igual vuelvo a declarar que se tiene que tomar en consideración esta prisión preventiva oficiosa para que puedan asegurarse diferentes partes del juicio, como procurar que la hoy imputada se presente al juicio, ya que como facilidad de su trabajo es fácil moverse de la República. De igual forma que por el área de trabajo que está, no tenga cierta influencia en los peritos que tengan que rendir su peritaje. Y por último, se supo, mediante igual a base de investigación, que ella en unos mensajes y por llamadas telefónicas amenazó a la hoy
ofendida Janina Domínguez, de que la iba a matar y infinidad de cosas, igual maldecir a su hijo. Es por ello que para evitar dichos riesgos, pongo a usted, señor juez, se le ponga esta medida cautelar con tal de que se pueda seguir este juicio. Sería todo por el momento. ¿Es todo, defensor? Perdón. Sí, sería todo. Señora Raquel Castillo Padilla, ¿ha entendido lo que la representación social ha solicitado sobre la medida cautelar, prisión preventiva? Sí, entendido. Muy bien, de acuerdo al principio de contradicción, se le da el uso de la voz a su defensor para que manifieste lo que a su derecho corresponde respecto a esta medida cautelar de prisión preventiva. Defensor, adelante, por favor. Permiso para ponerme de pie. Adelante. Gracias. Honorable juez de control, la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía no procede en el presente caso, pues se ha acreditado que existe un excluyente del delito, el cual es la no exigibilidad de otra conducta. Por lo tanto, esta defensa considera como excesiva e innecesaria la solicitud hecha por el Ministerio Público en cuanto a la prisión preventiva oficiosa en contra de mi defendida, la ciudadana Raquel Castillo Padilla. Esto con fundamento en el artículo 158 y el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Comprende que las medidas cautelares deben tener entre sus fines la presencia de la señora Raquel Castillo Padilla. También evitar que sea un obstáculo de la investigación, así como evitar que presente un riesgo para víctima o testigos. Todo lo anterior para poder llevar un proceso claro y sin obstáculos. Pero si el Estado accede a la imposición de esta prisión oficiosa, no se estaría respetando lo establecido en el último párrafo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como contraviniendo el principio de proporcionalidad, idoneidad y necesidad expreso en el artículo 158 del Código ya mencionado. Los motivos que da la Fiscalía no resulta ser razón suficiente para dicha medida cautelar. Alega que mi defendida representa un riesgo para la ofendida Janina Domínguez en base a unas supuestas llamadas. Pero esto no presenta un riesgo suficiente, además de que mi defendida no tiene ningún motivo para buscar a esta persona y tampoco conoce una forma para poder localizarla. Por otro lado, a pesar de trabajar en el Tribunal de Justicia, mi defendida no cuenta con los medios ni tiene la intención de obstaculizar este proceso. Por lo tanto, lo que ha hecho la Fiscalía es dar falsos motivos, lo cual hace dudar de la credibilidad de mi defendida, siendo estos totalmente falsos. Por otro lado, en el acta de entrevista realizada a Raquel Castillo, se desprende que en el pasado tuvo que sufrir tanto de abusos físicos como abusos psicológicos. Por parte de su marido, el señor Alejandro Campos Rodríguez, le reclamaba el hecho de que fuera una mujer infértil, también que había sido un error casarse con ella. Incluso la señora Cristal Fernández Martínez, la cual es vecina de la acusada, cuenta de los constantes golpes que ella recibía. Las fotos de los golpes de la noche que ocurrieron los hechos, donde se puede apreciar el daño a la integridad de Raquel Castillo, se encuentran colocadas en la carpeta de evidencias. Señoría, considero de su parte y encuentre coherencia y considere en su decisión todo por lo que la señora Raquel Castillo ha tenido que soportar y sufrir por culpa de su marido. Fueron violados los derechos humanos de esta mujer, como los que establece el artículo 1, párrafo 4 de nuestra Constitución mexicana, en el momento en que su marido la agredía. Asimismo, la Fiscalía ha omitido y no tomado en cuenta el análisis del riesgo realizado a mi defendida por la unidad de unidades cautelares, lo anterior con fundamento en el artículo 164, 176 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de este se desprende que Raquel no tiene antecedentes penales, también que durante la detención y durante todo el proceso ha colaborado, pues quiere que esto se resuelva. Por lo anterior expuesto y a juicio de esta defensa, reitero mi solicitud de que no se aplique la prisión preventiva en contra de Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. ¿Es todo, defensora? Sí, es todo. Señora Raquel, ¿ha entendido lo manifestado por su defensora? Sí, entendido. Muy bien. Una vez manifestado lo que a derecho corresponde, tanto por la representación social como por la defensa, este órgano jurisdiccional pide un receso para determinar la situación jurídica de la señora Raquel Castillo Padilla. Por lo tanto, se suspende la audiencia. Gracias.